¿Qué importancia tienen las futuras elecciones de Brasil para la Argentina? Vamos a ver cómo se enfrentan el Brasil primero de Bolsonaro versus la socialdemocracia globalista de Lula. Quédate ahí que te lo cuento. Vamos rápidamente a un análisis y reflexión sobre el tema de Brasil, porque percibimos que realmente existe el peligro de que la socialdemocracia vuelva al poder. Ya vimos que el gran éxito de la economía estadounidense no fue infalible para que la elección diera, con fraude o no, al fin y al cabo, la mitad de los votos para Biden. Entonces conviene quizás anticipar los posibles escenarios de similitud y de diferencia con respecto a Estados Unidos que tiene hoy Brasil, y ver si realmente Bolsonaro va a saber aprender de lo que pasó en Estados Unidos para no repetir lo mismo. Aclarando por un lado que Bolsonaro, de vuelta, no puede confiarse en la economía, ya que la situación de la pandemia y el aprovechamiento de los medios globalistas hacen tambalear cualquier gobierno eficaz. Por otro lado, sin duda que los éxitos de Bolsonaro en términos económicos son innegables, y hasta dan la pauta a lo que es aplicar sin dogmas ni ideologías políticas específicas en el momento en que se requieren, sobre todo medidas que puedan defender la economía, potenciar el empleo y sobre todo promover las industrias, que es lo más importante que se ha podido mantener en Brasil. Dice una nota de Derecha Diario, gracias a las reformas pro mercado y una cuarentena voluntaria, en menos de un año Brasil ya recuperó todo lo que perdió por la pandemia. Por si no quedó claro, lo repito, Brasil recuperó todo lo que perdió en su economía. Sí, con el contexto internacional actual se puede crecer. Dice que el índice preliminar del PBI de frecuencia mensual reveló que la economía brasileña se expandió un 1,04 en enero. Con esta expansión, por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad logró alcanzar y superar los niveles de prepandemia. De esta forma, y acumulando ya 9 meses de crecimiento sostenido, el nivel de actividad recuperó y superó al techo logrado en febrero de 2020, el último mes en que se vivió con normalidad. De hecho, el índice de actividad del Banco Central determinó que el nivel alcanzado en enero fue el más elevado desde mayo de 2015, lo que implica un boom económico para la economía brasileña. Bueno, vemos acá en esta nota cómo ya se recuperó cualquier tipo de caída que pueda haber producido en la pandemia, tal y como lo había logrado Trump también en Estados Unidos. Pero Trump tampoco se quedó solamente en el puro crecimiento económico y los números. Hay cuestiones de calidad, cualitativas, que se pueden ver como logros también del gobierno. Hechos concretos e importantes que se dieron a partir de este crecimiento que pudo ser posible. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Bolsonaro, Brasil lanzó exitosamente el Amazonia 1, el primer satélite 100% brasileño. Siendo un proyecto revivido por el presidente Jair Bolsonaro, Brasil lanzó exitosamente desde la India su primer satélite al espacio, el Amazonia 1, que permitirá dar seguimiento a la situación actual de la selva amazónica y de otros sitios del país. Es decir, custodiando aquello que el globalismo le quiere arrebatar de la noche a la mañana. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcos Pontes, expresó que el lanzamiento de la Amazonia 1 representa la culminación de importantes esfuerzos en el desarrollo de este proyecto. El funcionario también se mostró agradecido por el apoyo brindado por el gobierno de India, con quien esperan afianzar su relación bilateral. Recordemos que India es un socio clave para Brasil por varias razones, ya que establece en aquella región una alianza con el rival más importante que tiene China, ya que India viene en una carrera desenfrenada compitiendo a China por el potencial hegemónico de la región y también de sus distintas industrias. Desde la tecnología, la industria farmacéutica y hasta en lo naval le compite. En lo que concierne al realismo político de Bolsonaro, también ha tomado medidas que no son precisamente de libertad de mercado, ya que lo que importa no es la ideología, sino la realidad, es decir, la efectividad que pueda tener una medida tomada en el momento en que se tiene que tomar, aprovechando las oportunidades. Bolsonaro despidió al presidente de Petrobras por aumentar el precio de los combustibles a pesar de que el mandatario le bajó los impuestos. Castelo Branco, un economista de perfil liberal, había asumido el cargo en 2018, luego de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, lo recomendara para tomar las riendas de la empresa estatal. Antes del gobierno de Bolsonaro, el economista ya formaba parte de Petrobras, asumiendo importantes cargos dentro del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría durante los gobiernos petistas, o sea, del PT. En su mandato, los precios de los combustibles subieron un 21,7% en total, entre los sucesivos incrementos registrados desde el mes de junio del 2020 hasta los primeros 15 días de este mes. Castelo llevó a cabo 8 aumentos consecutivos.
Dice la nota que las políticas de aumento de tarifas sin el respaldo de una política integral que ayude a evitar que estas subas se trasladen a los precios generó fuertes molestias en los consumidores, en particular del sector camionero, que en los últimos años ha sido protagonista de enormes protestas en Brasil, que han puesto en juego la gobernabilidad y paralizaron la economía del país, como aquella huelga del 2018. Bueno, Bolsonaro acá muestra una responsabilidad muy grande respecto del manejo de la economía, no solamente por el conflicto que pueda tener con los camioneros y el traslado de la producción, sino también una responsabilidad sobre el esquema tarifario, responsabilidad que en Argentina brilla por su ausencia hace muchísimo tiempo, donde los vaivenes de aumentos y subsidios sin ningún tipo de marco de referencia, más allá del electoral, muestran que el gobierno y la casta política no piensan realmente tomar las riendas del manejo de la economía. Que no se trata de meterse en el mercado, Bolsonaro no lo hizo, simplemente orienta los objetivos y el rumbo de la actividad para que vaya de la mejor manera posible. Es decir, que mejore el piso del contexto y garantice lo que se llama la madre de todos los precios, que es el costo de la energía. Como también la cuestión logística que viene siendo una prioridad para Brasil, como lo vemos ahora también con el tema del transporte fluvial y marítimo. Esto lo menciona en la nota de la Política Online. El impactante desarrollo de la marina mercante brasileña deja en evidencia el atraso argentino. Brasil da indicios de estarse preparando para sellar un acuerdo con Europa y para ello reducir al mínimo los condicionamientos con la región, para que junto con Uruguay le faciliten el comercio bilateral y en ese plan apuesta al desarrollo del transporte fluvial, de cabotaje y deja a las compañías internacionales el cruce oceánico. Bueno, esto también nos lleva a una situación complicada que tiene la Argentina respecto de la propia región. Si vemos, por ejemplo, el percance que hubo en la última reunión por los 30 años del Mercosur un mes atrás. Era una reunión festiva para conmemorar los 30 años de creación del Mercosur, y Alberto Fernández confrontó dura e innecesariamente con el presidente uruguayo Lacalle Pou. De un momento a otro, el encuentro virtual de presidentes del bloque regional se transformó en un tenso debate sobre cerrar o abrir las economías de los países. Brasil propuso una reducción de aranceles. Uruguay agregó que además quiere que los países del Mercosur puedan hacer tratados de libre comercio por su cuenta, sin tener que conseguir el apoyo de las otras naciones. Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos generan frustraciones. El acuerdo con el bloque europeo, allí tenemos una dificultad. Se ha trabajado durante muchísimos años y todavía falta camino por recorrer. Camino por recorrer que hoy nos genera cierto escepticismo. Y tenemos que sincerar ese proceso para ver si vamos a llegar a buen puerto. Hay otros bloques en el mundo que en estos últimos 30 años han desequilibrado y han generado riqueza, han generado mercados a los cuales el Mercosur todavía no ha hecho un avance suficiente. Y estoy hablando básicamente del Asia, donde allí hay muchos productos nuestros que no compiten en igualdad de condiciones con otros países y otros bloques que tienen acuerdos con países del Asia. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto. Y por eso, concluyendo, después de 30 años, hijos de este momento en el cual el mundo se mueve muy rápido, no hay tiempo para grandes diálogos y grandes comisiones, hay que actuar. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en esto que prevé tanto Bolsonaro como
la élite militar de conducción brasileña y también la calle Pou, es que de Argentina no se puede esperar ninguna señal positiva para que los incentivos apunten a que la región se pueda integrar mejor y fortalecer así el bloque regional. Es realmente estúpido enojarse con los presidentes de la región cuando en realidad la principal responsabilidad es de Argentina, precisamente por no ponerse de acuerdo con Brasil, siendo los dos países más importantes y de más peso específico que tienen para traccionar a todos los demás. El fortalecimiento del bloque no va a venir por cuestiones ideológicas, no va a venir porque se le ocurre al presidente hablar de género o hablar de otras estupideces sin hablar de lo que realmente le importa a la región. Esto es lo que no entiende el pensamiento mágico kirchnerista, que cree que todo se va a unir por el centro de gravedad de su ideología. El pensamiento mágico kirchnerista cree que debe fortalecerse el bloque regional a partir de simplemente unir en base a intereses ideológicos. Esto es una estupidez monumental. Los países serios se mueven por oportunidades reales, por realismo, por aquellas instancias en las cuales pueden mejorar su situación económica. No van a hacer una alianza con el resto de la región si el resto de la región tiene trabas institucionales muy fuertes para lograr potenciar los distintos aspectos propios de cada país en lo económico. No se van a unir por caprichos ideológicos. Entonces lo que termina sucediendo es que dejamos ir a socios claves en la región, como por ejemplo Brasil y Uruguay, para que entablen acuerdos con otras potencias, con otros países más grandes, que nos van a perjudicar aún más. Y tanto Argentina como Brasil no pueden quedar solos para competir con economías gigantes. Pese a lo que les pese, se necesitan mutuamente precisamente para fortalecer cualquier arreglo que potencie la protección de recursos y su explotación. Y esto obviamente se aplica de forma mucho mayor a todos los demás países. ¿Se entiende, Alberto Fernández? Su rol no debe ser apoyar al candidato opositor del país clave, y menos en una situación como esta. Pero como usted es un empleado de Cristina y de todas las corporaciones con las cuales ninguno de los dos tiene pudor en pactar para entregar a Argentina, dudo que le importe. Pero a nosotros sí nos importa, y vamos a ver por eso qué estuvo pasando con Lula y por qué puede llegar a ser candidato en estas elecciones que se vienen. Veámoslo. ¿Quién es Lula da Silva? En 1975 fue afiliado del Sindicato de Metalúrgicos, donde trabajó desde los 14 años. En 1978 lideró las grandes huelgas en los suburbios industriales. En plena dictadura fue encarcelado un mes por su papel en el conflicto. En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores y formó parte de los creadores de la Central Única de Trabajadores, que se convierte en la mayor federación obrera de Brasil. En 2003 se convirtió en el primer presidente brasileño de origen obrero. Reelecto en 2006, termina su mandato en 2010, con más del 80% de aprobación. Gracias a sus programas sociales, 29 millones de brasileños salen de la miseria. Se podría decir que es algo positivo, pero los intereses que defendió no eran los nacionales. Aunque por más programa social que haya implementado, Brasil sigue siendo un país muy desigual. Lula da Silva es el típico progre que hace política con plata ajena. Se dedicó a repartir dádivas, pero no a resolver los problemas reales de su pueblo. Si no es inexplicable que la desigualdad no haya disminuido y que la violencia en su territorio se haya mantenido en las grandes ciudades acompañado de narcotráfico. Lo que sí hizo al poco tiempo de asumir fue permitir el cultivo de la soja transgénica, traicionando su palabra en la campaña de 2002, abriéndole la puerta a los grandes negocios que contaminan como Monsanto. Che, ¿pero eso no es algo neoliberal? Yo pensé que eso lo hacía un Menem, no un progre. A Lula le anulan las condenas no por tener culpa del gran encadenamiento de corrupción durante su mandato, sino porque el entonces juez Moro no tenía competencia jurídica para analizar esos casos. La red corrupta de Lula funcionaba de la siguiente manera. Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.
El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de servicio para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero a través de empresas fachada a cuentas en China y en Hong Kong. Hacer política con plata del Estado es fácil, más si uno busca la aprobación del pueblo. El costo viene después cuando te das cuenta que todo eso que conseguiste fue ficticio. Más ficticio se vuelve cuando la economía brasilera está atada a un entramado corrupto que te cambia la realidad. O mejor dicho, te pone los pies en la tierra y te muestra que lo otro no era real. Ahora, conviene destacar los pros y los contras de la situación que muy bien describió Augusto de Lula. Por un lado, aquel candidato globalista de la socialdemocracia y las corporaciones que es principalmente Lula, tiene una popularidad muy grande construida en sus años de gobierno, porque, digámoslo, tuvo algunos logros económicos que tienen que ver con la inserción de ciertas personas de la pobreza que pasaron a la clase media, al menos circunstancialmente. Esa es la de cal. La de arena sería que la élite de conducción brasileña, que es nacionalista, prefiere mantener un liderazgo como el de Bolsonaro, ya que tienen hipótesis de conflictos mucho más alineadas con las de él. Y a diferencia del Deep State norteamericano, al no ser un país de la importancia geopolítica que tiene Estados Unidos, si bien es importante para la región, pero no tiene el peso específico que Estados Unidos tiene, es mucho menos permeable a las injerencias de los globalistas. Pero no por eso Bolsonaro tiene un campo fértil a su alrededor precisamente. Y por si tener a todos los medios hegemónicos en su contra no fuera suficiente, también hay revelaciones que se han dado en este último tiempo de distintos casos de irregularidades, como espionajes ilegales realizados contra el mismo presidente. Esto lo ha dicho Alan dos Santos, que es un periodista afín al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, que lo anticipó 8 meses antes. Una parte importante de la Corte Suprema, cuyos fallos son honestamente de dudosa calidad institucional, quiere investigarlo por el mal manejo de la pandemia a partir de establecer una comisión parlamentaria, de crear una comisión parlamentaria, sin que se les caiga la cara por permitir que la comisión parlamentaria la dirija un implicado hasta el fondo en la mega causa de Odebrecht que salpicó hasta el mismo Lula da Silva. A Bolsonaro básicamente le queda la élite militar nacionalista y una muy buena parte del pueblo brasileño que sigue dispuesta a apoyarlo hasta el último momento, pese a la situación sanitaria inclusive, gracias a que supo mantener con un manejo magistral de la economía, el empleo, la capacidad industrial y la proyección estratégica de Brasil ante el mundo. Todo lo contrario a lo que vino pasando en Argentina, donde no tenemos ni plan económico ni objetivos, mucho menos de proyección hacia el exterior. Ni tampoco tenemos una conducción estratégica que sepa adelantarse a los grandes temas de proyección internacional que pudiera tener la Argentina. Y por carecer de todas estas cosas, no nos damos cuenta de la oportunidad que estamos dejando ir, de tener un socio estratégico clave que nos permita realizar una integración económica y política real que nos dé una influencia en la zona de Sudamérica. Resumiendo, mientras que en las elecciones de Brasil se va a jugar el futuro de Brasil y de la región, en Argentina la elección es un mero juego de castigar o favorecer a un gobierno más de la casta política.